Ella es Damiana Orué, una violinista internacional, correntina, muy nuestra, pero hace mucho tiempo que vive en México. Vamos a un tema musical y después nos conectamos con Damiana. ¿Cómo estás? Muy bien, Corina, ¿y tú? Muy bien también. Para Bueno. los que nos están escuchando, a partir de ahora estamos con Damiana Orué. Ella es violinista, nuestra violinista internacional acá, nuestra correntina, que partió desde Argentina. Damiana, un gusto que estés aquí. Ay, Mirá, muchas me salió gracias. también el mexicano. Sí. Sí, qué bueno. Gracias por la invitación para platicar, para charlar el día de hoy. Muy agradecida. Damiana, bueno, vamos a comenzar, digamos, allá. Quiero saber, cuando eras chica, cuando eras niña, ¿qué te llevó a elegir el instrumento, el violín? Ay, qué buena pregunta. Fíjate que, bueno, yo estaba en el Instituto Superior de Música, ahí de Corrientes. Yo creo que todos conocen esta importante escuela de música. Y entonces era el momento de hacer la lección de instrumento y yo iba a elegir piano, ¿no? Como muchos. Y ahí en ese momento me dijeron, no, fíjate que piano, muchos niños elige otro instrumento. Y me salió violín, pero yo nunca había escuchado el violín. Es una cosa misteriosa, digo yo, de la vida, ¿no? Y finalmente fue el instrumento de mi vida, o sea, en lo que me desarrollé profesionalmente. La verdad es que es muy impresionante esta historia porque yo dije violín, pero sin saber el por qué realmente, porque fue así espontáneo. Claro. Probablemente lo había escuchado o visto en algún momento, no lo sé. Es un misterio para mí esto. Qué increíble lo que estás contando, porque uno por ahí se imagina, te ve tan talentosa y se imagina que vos desde, no sé, prácticamente desde que tenés, ponele 2 o 3 años, ya estabas todo el tiempo. Y sin embargo, lo que contás es, como vos decís, muy misterioso. Como algo que no te esperabas o te asignaron tu destino, por así decirlo, Exactamente, son al cosas elegir de la vida, de Dios, del universo, como uno sí, quiera llamar, sí. pero bueno, realmente así fue. Y bueno, siempre fue una pasión, eso sí, desde el principio. Es como que me comprometí, ¿no? Con el instrumento. Bueno, yo soy así, es mi personalidad con todas las cosas, ¿no? Pero así fue con el violín también. Sí. Y también hoy pensaba en como en lo que es el Instituto de Música, lo que es desde niño estar estudiando lo que es la música, los instrumentos, y pensaba también que por ahí muchas veces, porque me tocó también a mí estar, Sí, y claro. por ahí en esas, en esas horas libres, recuerdo de que cada uno agarraba su instrumento, y la hora Sí. libre era el instrumento e irnos a un lugar donde hubiera un piano y todos los demás llevaban sus instrumentos que podían llevarlo y pasar eh, tantas horas con la música, estudiando. eh, qué linda época y también qué lindo que es para los niños. Hoy yo sé que a vos te toca estar con alumnos que no sé las Sí. edades, pero como maestra te toca estar con niños. ¿Qué es para vos hoy en día poder enseñar esto que vos aprendiste? Sí, es otra muy buena pregunta. La verdad es que yo descubrí que por medio de la enseñanza del violín, estando en el salón de clase, puedes aportar muchísimo a la persona. Mucho más que como intérprete en muchos momentos, ¿no? Porque estudiar el violín o un instrumento musical es muy terapéutico.
¿no? Me decía mi maestro Jorge Ricci, es como un reflejo de lo que somos, ¿no? O sea, de cómo nuestra tolerancia a la frustración, o sea, muchas cosas de nuestra personalidad se va a reflejar en el proceso de aprendizaje de un instrumento, por sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque pues ahí estás, obviamente, una cuestión motriz, ¿no? De coordinación, una cuestión también intelectual, de cómo tú puedes leer la música, ¿no? Y también las emociones, ¿no? O sea, ¿qué siento cuando toco esto? ¿Qué puedo canalizar por medio de la música? Entonces es algo muy integral y yo creo que es fundamental en la formación de las personas, ¿no? Sí, es muy importante lo que estás diciendo porque más cuando uno es niño, es como que absorbe y te sale todo más rápido que si uno Exacto. estudia cuando es más grande. Te sale todo más natural, aprendes más rápido. Es como un juego, más allá de la responsabilidad que uno tiene cuando está con un instrumento o está aprendiendo a leer una partitura o en un coro. Pero esto que vos decías que es terapéutico, es tan real que la música y el aprendizaje de un instrumento es terapéutico. Y me pongo a pensar que en las escuelas, digamos, en las escuelas normales, por así decirlo, que no sean de música, se perdió también eso de tener, cuando yo era chica, en la escuela, digamos, a la que iba, teníamos música o educación musical. Y hoy en día ya eso está prácticamente en los colegios, no hay. Ah, no sabía. En Argentina ahora en este momento no hay entonces lo que nosotros llamábamos la materia música. Sí, sí, sí. Qué triste. O hay solo en primaria y muy poco. Pero es tan importante como vos decís, que te transmite emociones, que podés mostrar mucho de tu personalidad, que podés canalizar tu frustración. Exacto. Es como un momento muy, muy mágico y la música clásica también hoy pensaba, cuando estábamos escuchando el tema, lo que es la música clásica y lo que es desde niños también escuchar ese tipo de música. Sí, sí, tengo un alumno muy talentoso, Rodrigo Landa, que dice que la música enaltece el espíritu, ¿no? Digo, lo dice él y lo dicen muchas personas, o sea, realmente te enaltece, te pone en otro lugar, en otra vibración, ¿no? Y por eso es muy importante, digo, la música clásica por sobre todas las cosas, o académica, como muchos la llaman, porque pues la música clásica no es un periodo nada más, pero vamos a hablar de todo lo que sea donde uno compone para transmitir una emoción profunda, ¿no? También puede ser la música popular, por supuesto, o sea, es muy abierto. Esto es incluso un tema hasta polémico, ¿no? De diferentes tipos de estilos de música, pero todo te puede justamente enaltecer y estar en otra frecuencia, y eso hace que tu vida sea mejor, que finalmente de eso se trata, ¿no? Es tan real lo que estás diciendo, es tan real porque a través de lo que son los sonidos, ¿no? El ensamble de sonidos, la música te transmite, te puede llevar a los lugares más altos, como yo siempre digo, como a los lugares más bajos también. Exacto. Y es tan importante cuidar lo que escuchamos, lo que escuchan nuestros hijos, los chicos, más que nada, te transmite cosas, te transmite emociones, como decís, te puede llevar de la alegría a la tristeza, a la melancolía. Exacto. O sea, podés pasar de un lugar al otro con la música. Es tan lindo y tan sanador también. Exactamente. La música, escuchar el violín, por ejemplo, los solos de violín, que por ahí uno tiene al alcance hoy en día en lo que son las redes sociales, tenés al alcance de poder escuchar y realmente poder escuchar o sea, y poder leer a través del oído musical, o como querramos llamarlo, leer lo que nos está contando una pieza. Exacto.
Sí, ay, qué maravilla. Uy, se podría hablar horas de este tema. Sí, sí, totalmente. Y es cierto lo que decís, que al elevarte vibracionalmente, también tu vida atrae cosas a nivel de tu vibración. Exacto. Eso es palabra mayor. O sea, y es tan importante eso, tan importante tener en cuenta, pero bueno, uno con sus pequeños granitos de arena estamos contribuyendo. Vos desde tu lugar, cada uno desde su lugar. Damiana, ¿quién fue tu primer maestra de violín? Ay, mi primer maestra fue la maestra Alicia Guerín, que todos conocen, yo creo, en Corrientes, en Chaco. Es una maestra, es un eje en el violín, ¿no? De la sociedad correntina y chaqueña también, creo yo, argentina también. Claro, sí. No, es una persona maravillosa que me motivó muchísimo, que las tardes, me acuerdo que era la clase de violín era los días viernes, ¿no? Entonces llegábamos, ¿no? El instituto en la tarde empezaba a las 2. Sí, ay, entonces, sí, me acuerdo. Sí, o sea, era salir. Era desde las 7 de la mañana, comíamos y volvíamos. Y volvíamos. Sí, hasta la hora 8, 9 de la noche. Sí. Exacto. Entonces yo llegaba a las 2 los viernes y ahí era la tarde violinística hasta, 8, 9 de la noche. Y íbamos y veníamos, ¿no? Íbamos y veníamos con el violín. Bueno, era así como clases, tienes que estudiar esto, ve a estudiar y regresa, ¿no? Esa dinámica muy buena, de hecho, ojalá todos pudieran tener ese espacio así, tan flexible, porque a veces no es posible, ¿no? Pero, y bueno, esa era la vida de los viernes, las tardes de los viernes, con mi edad, no sé, yo empecé el violín con la maestra Alicia exactamente a los 13, porque antes habían unos maestros que iban y venían, pero ella fue la maestra estable, ¿no? Que pude estudiar con ella consecutivamente aproximadamente 5 años, los primeros 5 años de estudio de violín, ¿no? Y bueno, ella fue mi primer maestra. Damiana, y cuando vos terminaste acá, digamos, tus estudios, ¿por qué decidiste irte a otro país? Esa es una pregunta también muy buena. Una cosa va llevando a la otra. Justamente Alicia nos presentaba como cursos, ¿no? Y internacionales, y fuimos a Brasil. Fuimos, me acuerdo, a un curso de invierno, Vale Veneto, ¿no? En Brasil, en Río Grande do Sul. Y ahí era, pues obviamente, un encuentro de culturas, venía gente de Argentina, Uruguay, Brasil, todos a hacer estos cursos, y ahí es donde conocí al maestro Jorge Ricci. El maestro Jorge Ricci, un gran maestro, otro gran maestro y violinista, un excelente ser humano, pedagogo. Él realmente es como que le encantaba estudiar cómo transmitir, ¿no? El arte del violín. Claro. Era una persona súper estudiosa desde el punto de vista prácticamente científico, ¿no? De cómo el ser humano puede adquirir, ¿no? Un conocimiento de un instrumento, ¿no? Entonces, a mí me sorprendió muchísimo. Y es así que lo conozco en el año 1997. Yo ahí tenía 17 añitos, ¿no? Y cuando ya estaba terminando o sea, mi último año de secundaria, entonces en el 98 me voy a Montevideo, Uruguay, para continuar mis estudios de violín con este maestro, Jorge Ricci, ¿no? Entonces ese fue como mi primer salto a Montevideo, ¿no? De Corrientes a Montevideo. A otro país. A otro país, sí, cercano, un país hermano, ¿no? Ahí, todavía estábamos por acá, cerca. Sí, todavía estaba en Sudamérica. ¿Y qué sentiste en ese momento cuando después de que te fuiste a Uruguay,
se te abrieron las puertas para ir a México o cuándo surgió esto? Eso fue recién en el año 2004, ¿no? Mm, Otro curso, por eso yo recomiendo mucho esto de animarse a hacer cursos, ¿no? Porque son lugares donde tú conoces gente y conoces maestros y conoces otra manera de ver la música o el camino profesional de la música y la vida en sí misma, ¿no? Son otros puntos de vista porque pues son otras culturas. Y bueno, entonces en el 2004, con un cuarteto de cuerdas que formamos en Montevideo, amigos, y motivados por el maestro Jorge Ricci, nos vinimos a México a hacer otro curso que se llamaba Instrumenta Verano 2004, en ese entonces, ¿no? Esto fue en la ciudad de Puebla, que es como decir una provincia, ¿no? Pero aquí se dicen estados en México, y ahí yo conocí esta otra cultura, se puede decir, porque sí México tiene una cultura bastante diferente, a pesar de que es Latinoamérica, donde donde convergen muchas también culturas, hay muchos maestros rusos, muchos maestros de diferentes partes del mundo, ¿no? También hay gente de Estados Unidos, o sea, en ese aspecto hay muchas culturas donde tú puedes estudiar, ¿no? Estando en México, por ejemplo, que es lo que yo hice con un maestro ruso, ¿no? Que obviamente en Rusia, pues es otra formación, desde la historia se puede decir, ¿no? Y también a veces es un poco más estricto, más duro, pero también te ayuda a crecer, ¿no? claro. Entonces, aquí cuando vine al curso de instrumentos, estuve en el curso un maestro que se llama Sergei Gorbenko, de origen ruso, ¿no? Entonces, me gustó mucho también, me impactó, ¿no? Bueno, todo lo que aprendí en ese curso, eso fue en el 2004. Entonces, en el 2005, que yo ya terminé mi licenciatura en violín, decido venir a vivir a México. Ahí fue mi otro brinco, ¿no? ¡Qué decisión! ¿Qué Sí. te llevó a elegir México? ¿Qué sentiste como para irte a México? Ay, cuando yo vine a México en el 2004, dije, es aquí donde quiero vivir. O sea, me gustó mucho el movimiento musical que había, los jóvenes, la actitud. La verdad es que la sociedad mexicana es muy alegre, ¿no? Son personas muy alegres, muy positivas, creo que yo encajé, digamos, aquí con la sociedad, con el día a día, ¿no? Claro. Obviamente hay cosas difíciles como todo en la vida, pero es una sociedad con mucha luz, siento yo, muy luminosa desde todo, desde sus artesanías, los colores, la naturaleza. Ay, sí. Todo es muy intenso, se puede decir. La Ciudad de México, que es donde vivo actualmente, unos contrastes impresionantes, una cantidad de gente, el subte, que aquí le dicen metro. Yo me acuerdo que era una ola de gente, ¿no? De movimientos que iban y venían. Un día dije, no, me voy a parar, y me paré a observar, y era así como hormiguita, ¿no? Caminando en lo que es el transporte público, ¿no? Claro. Bueno, yo que siempre quedé muy impactada, ¿no? Y aquí me quedé. Pero Seguiste tu eso fue intuición. un año después de mi primera vez que vine a México, ¿no? Esto fue en el 2005. Tu intuición te llevó ahí. ¿Sí? Es algo intuitivo, es como seguir algo Sí, interno, es como fluir y no te das cuenta bien por qué ni por qué uno es así, pero así soy yo, así como que también nací, ¿no? O sea, no es que sí, yo dije, ay, voy a hacer esto, y son cosas claro. espontáneas, ¿no? Que van Sí, surgiendo en la vida, sí. ¿no? Y vas yendo por el camino que tenés que ir. O sea, Sí, porque sí, vas fluida. Es lo eso, que hablábamos de la vibración. Cuando sí, uno está en determinados niveles, como que se te hace todo más fácil. Lo eso. vas eligiendo, porque Y uno sí, termina no, eligiendo.
Claro, no piensas tanto, esas son pequeñas cosas también que ocurren en la juventud, ¿no? En esos momentos, ¿no? Donde tú dices, bueno, esto me gusta, esto voy a hacerlo. Y también el apoyo de mis padres, ¿no? De que nunca hubo un no lo vayas a hacer, o cómo te vas a ir a otro país. O sea, esos cuestionamientos yo nunca los tuve. Nunca jamás. O sea, ninguna situación de, ay, no, ¿cómo crees que vas a irte hasta allá sola? No, nunca ese tipo de ideas limitantes, ¿no? Claro. Eso es muy importante, el acompañamiento de los padres. Sí. Que acompañan a no crear, como vos estás diciendo, ideas limitantes. Claro. Y a dejarte que salgas a la vida con lo que te gusta hacer. Y hoy estás viviendo ahí hace ya, ¿cuánto? 20 años. Ya, sí, casi 20 años. 20 años. El 16 de abril llegué, entonces del 2005, entonces el próximo año cumplo mis 20 años en México. También ya me naturalicé mexicana, ya soy mexicana. O sea, yo soy Argen-Mex, ¿no? Como dicen aquí. Buen dato eso, muy lindo. Realmente es como decía el pueblo mexicano, es muy esos paisajes, la gente también se nota que es como vos decís, es como muy efusiva, muy mexicana, muy... Sí, intenso, ¿no? Sí, está súper bien. Defienden mucho su... Sí, bueno, ahora no se ve porque pues este video, pero por ejemplo, esta blusa es mexicana, ¿no? Cómo está todo tejido con colores, los contrastes, todo desde eso, desde la artesanía, desde lo que ellos hacen, se reflejan todos esos colores, ¿no? Todo el tiempo, su ser todo el lo tiempo. reflejan en lo que hacen. Todo el tiempo, todo el tiempo. Qué lindo, eso es muy lindo. Damiana, y en pandemia, ¿qué hiciste en pandemia? Ay, en pandemia. ¿Dónde te tocó estar? Sí, bueno, estuve en línea, o sea, estuve 20 clases en línea, ¿no? Porque doy clases en el conservatorio. Y me tocó estar aquí en la Ciudad de México. Fue un gran desafío porque aquí cerraron las escuelas 2 años consecutivos. O sea, yo creo que fue de los lugares en el mundo en que cerraron más las escuelas. O sea, fue un impacto muy fuerte en los niños, en los jóvenes. Bueno, como en todas partes del mundo, pero yo creo que aquí en México fue todavía más, porque pues la verdad es que creo que en Argentina cerraron 1 año, ¿no? Aquí fueron 2 años completos, 2 ciclos escolares completos, donde me tocó dar clases de violín en línea y donde mi hijo, que yo tengo un hijo de 10 años, también le tocó aprender a leer en línea, ¿no? Entonces, o sea, justo fue en ese momento de aprendizaje donde aprendes a escribir, a leer, a él le tocó en línea, ¿no? Entonces yo en la mañana estaba con él, porque la verdad yo no creía que era bueno a un niño chiquito dejarlo ahí en la pantalla horas solo, ¿no? Entonces yo hacía todo con él, ¿no? Todo con él, porque su escuela tiene clases de yoga, yo hacía, ¿no? Las clases de yoga, o sea, las clases de educación física también lo hacía. Entonces, afortunadamente me pude organizar y estaba en las mañanas con él y en la tarde con mis alumnos. Entonces estaba prácticamente 10, 12 horas delante de la computadora, delante de esta computadora que estoy ahora. Sí, y la verdad es que fue una experiencia fuerte, un gran desafío, ¿no? Aprender a dar clases en línea de un instrumento musical. Entonces, eso fue muy interesante para mí. Y bueno, y por otro lado, uno tiene más tiempo, sobre todo en una gran ciudad donde no te tienes que topar con el tráfico cotidiano. Entonces pude hacer muchos videos, grabé un disco también de este joven compositor Rodrigo Landa Romero. Grabé un disco de un concierto para violín que él compuso. Grabé también un cuarteto de cuerdas que él compuso. Hice muchos videos porque en mi orquesta nos pedían mensualmente
mandar algún video de alguna interpretación, como para, digamos, validar, ¿no? Nuestros sueldos y cosas. Entonces tuvimos que hacer mucho trabajo en línea y tecnológico, cosa que tuve que aprender también. Claro, sí, aprendimos todos. Todos aprendimos. En esa época fue terrible. Pero bueno, se aprendió y qué bueno que tus alumnos también pudieron tener esa contención de tener su instrumento y no sé, pasarse horas ejecutando el instrumento, que te hace también salir un poco de lo que son las pantallas y todo eso. Exacto. Porque también es muy importante eso para los chicos y para todos. Pero bueno, eso pasó. Sí, eso pasó. De hecho, muchos chicos aprovecharon mucho ese tiempo y avanzaron mucho. Porque bueno, en una ciudad, capaz que uno no se da cuenta, pero cuando yo voy a Corrientes me encanta porque en 10, 15 minutos llegas a todos lados, ¿no? Aquí a veces son trayectos de 2 horas, hay gente que viene del estado, le llaman, ¿no? Que es el Estado de México, es como de los alrededores, ¿no? A estudiar, se hacen 2 hasta 3 horas. Sí. Todo eso se ahorró en tiempo y los que supieron aprovechar avanzaron mucho, mucho en pandemia. Claro, es más tiempo para practicar. Exacto, exactamente. Que el que estudia música sabe que las horas que estás en un instituto o en una escuela, pero después tenés que estar horas en tu casa también practicando. Es realmente, son muchas horas, pero creo que por eso hablaba hoy de que cuando uno es chico, uno lo toma de otra manera, lo toma como un juego y no te das cuenta de la cantidad de horas que pasás con el instrumento o practicando o no sé, me pasaba también de estar hasta las 12 de la noche antes cuando era chica preparando las partituras y todo eso y el estado de ánimo también no era el mismo, ¿no? Como que uno no se cansaba, no sé si era porque éramos chicos. Eso, la energía desbordante, ¿no? Sí, esa energía. Tal cual. Damiana, ¿vos tenés una orquesta? ¿Sos solista en una orquesta? Formo parte de una orquesta. Tuve la suerte de tocar en varias oportunidades de solista, pero formo parte de la orquesta, que es la Orquesta Sinfónica de Coyoacán, que es una orquesta muy, muy linda, pequeña, la verdad, donde me siento que aporto mucho ahí. Hay aquí muchísimas orquestas, eso es lo maravilloso también de la Ciudad de México, Cada lugar tiene su orquesta. Aquí en la Ciudad de México tienes la Sinfónica Nacional, la de la universidad, el Politécnico, que es otra universidad, luego tienes la de la Ciudad de México, ahí ya vamos 4, luego hay una orquesta que se forma como más en verano, de minería, hay pequeñas orquestas, una de esas es la mía, o sea, estamos hablando de 7, 8 orquestas en una ciudad, ¿no? Entonces eso hace que sea maravilloso la fuente de trabajo, ¿no? Y bueno, y mi orquesta es una orquesta que yo quiero mucho y ya estoy ahí desde el 2007, ya son muchos años también. Realmente ahí me formé como atrilista también, porque si bien toqué eventualmente la Orquesta Sinfónica de Corrientes y la de Chaco, pues la verdad es que aquí, en esta orquesta que estoy ahora es donde yo realmente me formé, porque tocar en una orquesta no es una cosa de sentarte en el atril y tocar, o sea, tienes que estudiar, te tienes que preparar, tienes que también trabajar en equipo, a veces, ¿no? Si una persona se adelanta, tú tienes que estar segura, ¿no? Y si estás guiando, a veces me ha tocado estar de guía, ¿no? Tienes que tener que guiar, ¿no? Y no irte con la persona que capaz se adelantó, o ese tipo de detalles también de una autoseguridad que hay que desarrollar, ¿no? Y también horas de estudio. A veces uno cree que como muchos tocan lo mismo, es como, no pasa nada si me equivoco una nota, pero no. Hay que estar... O sea, hay que siempre hacer lo mejor, tocar lo mejor posible y eso requiere de estudio, ¿no? De compromiso. Claro. Y bueno. Ahí es de compromiso. Eso, compromiso.
También a Tania Miranda. ¿Quién es? Tania Miranda es una gran amiga mía. La verdad, es guitarrista, fotógrafa, también ella tiene como una beta periodística también, ¿no? Una persona maravillosa. Ahora está volcada a la maternidad, ¿no? En este momento de su vida tiene una bebita, creo que tiene 1 año y medio aproximadamente, y un niño de 5 años. Pero bueno, ella ahora dejó un poquito la guitarra, pero hemos tocado dúos juntas, fue maravilloso, también grabamos un disco, tocamos en muchos lugares, y ha sido una persona importante aquí en México para mí, porque me ha ayudado como amiga, ¿no? No solo como músico, y como ella es multifacética, yo siempre digo, porque es una persona que hace tantas cosas y todo lo hace con una pasión y con una sabiduría que me llama mucho la atención, ¿no? Pero bueno, ella es guitarrista, como instrumento es guitarrista. Y tocamos muchísimo juntas, es un dúo que me gusta mucho, el violín y la guitarra. O sea, la formación, ¿no? Es bastante interesante. A veces difícil porque la guitarra no es un instrumento tan potente en intensidad de sonido, claro, y el violín es así muy, muy sonoro, ¿no? Entonces ahí hay que saber regular. Equilibrar. Sí, saber equilibrar bastante, pero es muy, muy bonita, muy bonito ensamble, violín y guitarra. Sí, muy lindo de escuchar esas, sí. Esas, ay, no me sale la palabra. Sería como, ahora digo, lo que a mí se me ocurre, combinaciones tímbricas, sí, ¿no? Sí. Como el timbre de la guitarra con el timbre del violín, ¿no? Como juntos. Es bonito, es relajante, interesante. Sí, cualquier instrumento ejecutado, bien ejecutado, con pasión, como decís vos, se siente y se nota en el sonido, se siente. Eso el que escucha lo siente, aunque no sepa nada de música. Eso se dice que transmite cosas, aunque la persona que esté escuchando no entienda. Porque viste que hay a veces que algunas personas dicen, yo no entiendo nada de música, pero no hace falta que entiendas, le digo. Mientras sientas algo y te dé piel de gallina o lo que sea que te hace sentir, ya estás entendiendo lo que es la música. Esos yo creo que son los mejores oyentes, ¿no? Cuando te dicen, porque están oyendo sin un juicio, ¿no? Sin ningún tipo de, o sea, solo es una cuestión energética de emociones. Y eso creo que es el mejor oyente, ¿no? El que, ay, voy a ir a escuchar a fulanito a ver cómo toca, cuánto avanzó. Todo esto desde el punto de vista muy competitivo, ¿no? Digo que se da y es válido también. Pero yo creo que el mejor oyente es el que te escucha y dice, ay, yo no sé nada de música, pero se me puso la piel de gallina, ¿no? Y bueno, eso es lo mejor para mí. ¿Quién fue tu último maestro de violín? Mi último maestro fue el maestro Boris Dinerstein, que es un maestro ruso judío. O sea, es una combinación muy interesante. Un ser humano excepcional. La verdad es que yo cuando llego a México, el primer año, yo tenía claro que yo no quería volver a entrar a una escuela, ¿no? A una escuela donde, ¿por qué? Porque ya había hecho, bueno, el instituto, mi licenciatura. Las escuelas, o sea, te pones en una estructura que tú tienes que seguir y yo me quería liberar un poquito de eso, o sea, yo sentía eso, ¿no? Entonces yo dije, bueno, pues tengo que conseguir un maestro y conseguí este maestro maravilloso que él justamente da clases de manera particular, básicamente. Sí, también trabaja en algunas escuelas. Creo que incluso trabaja ahora en una escuela en Alemania, pero en línea, ¿no? Es uno de los resultados de la pandemia, que hay maestros, grandes maestros, que pueden dar clases desde México, clases a Europa. Entonces él creo que ahora es maestro de una academia alemana, pero en línea. Y él es una persona, porque aún vive, maravillosa, que me acogió como un padre prácticamente violinístico, ¿no? Y que me brindó algo
que yo voy a estar agradecida toda la vida, que fue mucha confianza. Yo como instrumentista, él sentía y me hizo sentir, bueno, a veces, que yo podía todo, que yo podía ser una gran solista, cosas que uno en el camino te vas dando cuenta, uy, este camino no sé si yo voy a poder, cositas que la mente va, justamente esas ideas limitantes que uno sin querer va desarrollando, porque pues ves que el camino es difícil, que hay mucha gente súper talentosa, pero este maestro me regaló eso, una gran confianza y él me transmitió, tú puedes todo, ¿no? Y bueno, fue un ciclo de 6 años que estudié con él, muy bueno, donde avancé un montón. Sí, yo estudié 5 años con la maestra Alicia Guerín, aproximadamente, 7 años con el maestro Jorge Risi y 6 años con el maestro Boris Dinerstein. Fueron mis 3 maestros de mi vida, ¿no? Violinística. Ellos, y bueno, siempre haces esto de las masterclass y cositas, claro. Pero a mí me gusta más trabajar, la masterclass para mí hay que tener mucho cuidado porque son personas que no te conocen, no conocen tu historia, llegas y este último maestro Boris dice, en 1 minuto pueden destruirte, ¿no? Sí. Porque pues te rascan un poquito y te desmoronan porque no te conocen, ¿no? Entonces hay que tener, bueno, yo creo que hay que tener un respeto a este tipo de clases, ¿no? Y de repente son motivantes, pero a veces no hay que, a veces es lo que te digan en esas clases, tomarlo con pinzas, ¿no? Con pinzas, exactamente. Sí. La verdad que esta charla, aparte de hablar de lo que es toda tu carrera, me gusta porque tiene mucha energía. Hablando de lo vibracional, de entender que somos energía, que lo que nosotros vibramos es lo que atraemos hacia nosotros. Qué lindo poder transmitir vos a través del violín, de ser maestra, poder transmitir, ni siquiera hablando de estas cosas, sino siendo vos misma, como siempre digo, haciendo lo que como vos dijiste que fue algo del universo, que elegiste el violín, ya estaba ahí, que fuera el violín su instrumento y a través de él vos poder darte y dar con todas esas capacidades y esos dones con lo que viniste al mundo para dar, y qué bueno que lo hayas encontrado, porque muchas veces venimos y nos pasamos buscando cuál es realmente nuestro propósito o cuál es el don que tenemos para dar, y qué lindo que es encontrarse con personas que ya desde temprana edad se encontraron con esos dones y que fueron encontrando en el camino a personas que te dieron esa seguridad en los momentos que necesitaste. Claro. Porque todo tu camino recorrido de ir de un país, de irte a otro, no te limitaste, pero obviamente que en esos momentos también hubieron momentos, habrás pasado momentos difíciles. Bueno, y en todo ese recorrer siempre aparecen estas personas que son ya, forman parte del camino que tenés que recorrer y que te ayudan a que te empoderan también. Exacto. Que te empoderan y te largan y te dicen, vos podés, dale. Como son tus maestros, tus amigos que me contaste. Y tu nene, León, tu esposo, sí. ¿Cómo es la vida en México con los dos? Sí, a veces es compleja porque la ciudad es muy grande. Yo creo que la gran dificultad de vivir en una ciudad grande son los tiempos, ¿no? Los tiempos de traslado y a veces para compartir, también con un hijo, darle el espacio, ¿no? Que necesita tu tiempo de calidad, ¿no? Entonces ahí somos un gran equipo con mi esposo Emilio, porque pues trabajamos en conjunto para formar una nueva persona
Claro. que es, o sea, un nuevo ser humano adulto formado que va a ser León en un futuro, que ahora tiene 10 años, y siempre ha sido muy, muy desafiante eso, porque aparte la ciudad a veces no ayuda en esto, ¿no? Claro. Porque pues no es lo mismo llegar a un lugar a otro 10, 15 minutos que 1 hora, 2 horas, luego un tráfico, ¿no? De tremendo, y esas cositas que a veces uno no se da cuenta, pero bueno, son cosas de esta realidad que digo que también tiene su parte increíble porque pues es una ciudad que te brinda de todo, ¿no? Pero bueno, la verdad es que desde que fue interesante todo, desde la concepción de León, ¿no? Cuando lo tuve, yo lo pude llevar a mi trabajo, me organicé de tal manera para poder amamantarlo, que para mí era muy importante, la lactancia. Entonces, pude tener una lactancia activa a pesar de ser, ¿no? De esta ciudad, a pesar. Entonces, yo me llevaba una amiga, Verónica, una gran amiga, mi hermano, Emiliano, ¿no? Que vive aquí en la Ciudad de México. Entonces, me organicé todo para yo estar con él. O sea, yo estaba dando mis clases y León estaba con esta amiga o con mi hermano, y si él quería tomar la leche o algo, pues simplemente me tocaba en el salón y yo le decía a mis alumnos, necesito 15 minutos, se salía, yo ahí lo amamantaba, estaba con él, o si faltaba algún alumno, inmediatamente era ir y buscar a mi hijo, ¿no? Los llevaba al salón, estábamos ahí con el piano, porque, bueno, en todos los salones hay un piano, ¿no? Entonces, estábamos ahí, íbamos y veníamos. Él, los 2 primeros años de vida, y 2 primeros años y medio, iba conmigo a donde yo estaba, ¿no? Siempre tuve apoyo, y eso fue muy bueno. Y también la familia, por supuesto, ¿no? En otros momentos. Pero bueno, esos primeros años, como él fue muy dependiente de la lactancia, eso sí. Claro. Entonces sí, yo tuve que tenerlo conmigo. Ya después, a partir de los 3 años, ya fue como soltar más, ¿no? Como madre también. Y ya ahí ya entraron otras personas, ¿no? A apoyar esta cadena de ayuda, porque la maternidad no es fácil. Sí. Sobre todo si tienes una profesión en que tienes que practicar, no es que, o sea, que tienes que hacer cosas constantes, ¿no? No es que ya está todo hecho, capaz que algunas cosas si tú, no sé, no te actualizas un tiempito, no pasa nada, pero con el violín no es así, ¿no? Tienes que practicar, tienes que... Sí, llegas desde donde estás trabajando y tienes que seguir en tu casa. Exacto, practicando. exacto. No es entonces ahí Emilio... Sí, Emilio, mi esposo, obviamente le digo, a ver, tengo un concierto, por ejemplo, de solista o algo, tengo que estudiar más, entonces ahora necesito este fin de semana, y bueno, y ahí, ¿no? Todo eso es muy interesante. Emilio es arquitecto, y si bien él va a su oficina, también puede hacer home office, ¿no? Que también surgen las posibilidades, ¿no? Entonces ahí también me apoya con eso, ¿no? Eso es muy lindo. Sí. Contame del dúo con tu hermano. Ah, sí. El dúo con mi hermano, Payé dúo, le pusimos, ¿no? Payé con este término guaraní, un poco que digamos que enfatiza nuestras raíces, ¿no? Es un dúo que siempre ha existido, ¿no? Aunque no tenía el nombre, por decirlo así. Yo con Emi es una relación muy especial porque pues siempre le dije, donde yo esté, si tú sigues música, yo te traigo, ¿no? Por eso él llegó 2 años después que yo para estudiar aquí su licenciatura en piano, que la hizo en la UNAM, que es la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Entonces él estudió aquí en México y él vino y a partir de ahí, pues ya fuimos un dúo, ¿no? Yo lo apoyé en sus clases de música de cámara, en la universidad. Fue muy bueno porque yo ahí entré también como, si bien no era estudiante, pero yo estaba apoyando a un estudiante, pude ver cómo era la dinámica de la universidad. Eso me gustó muchísimo. Fueron 2 años que trabajamos juntos en música de cámara en la universidad.
Y bueno, yo ahí apoyando, fue muy bonito también porque pues yo no tenía la presión de las calificaciones y toda esa parte, ¿no? Que a veces es un poco contradictorio porque la música tiene sus procesos y a veces no hay por qué estar calificando en esos procesos, ¿no? Claro. Porque pues eso es algo muy conservador desde mi punto de vista, pero fue muy bonito y ahí surge Payé Dúo, ¿no? En estas épocas de estudiantes de mi hermano Emiliano. Qué lindo. Bueno, Damiana, me encantó que hayas podido estar, me encantó haberte invitado. Desde acá te mando un beso enorme para vos, para toda tu familia y en especial para tu fan número 1, que es, creo yo, que es tu mamá. Sí, sin duda. Sí. Está haciendo burra ella siempre, así que Sí. la fan número 1, le mandamos un beso enorme también a ella. Gracias. Y qué más poder decirte que súper feliz de que hayas estado, de que nos hayas transmitido todo tu camino o una parte de él, pero muy interesante todo lo que hablamos, todo lo que contaste. ¿Y qué le dirías a una alumna que está estudiando violín o que está empezando con el violín, a una niña, a un adolescente? ¿Qué le dirías? Bueno, le diría que antes, esto es algo que descubrí, que antes de violinista somos músicos y antes de músicos somos seres humanos, ¿no? Somos un ser humano donde somos seres integrales que por medio del violín podemos hacer música y podemos ejercer la humanidad, ¿no? Entonces, pensar en eso, que es una herramienta muy poderosa, donde podemos también transformar por medio de la música al ejecutar y también por medio de la enseñanza, ¿por qué no? Si es la vocación de esa persona. Qué lindo, es algo más que ejecutar un instrumento, es un estilo de vida. Exacto. Es muy, muy importante lo que estás diciendo.